Soy Michael Mercado y esto es el texto bíblico en podcast. Abre tu Biblia, que juntos escucharemos la voz de Dios. Hoy meditamos en Génesis el capítulo 4. Vamos rápidamente al texto bíblico. Versículo 3 en adelante. Pasado un tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda, por lo cual Caín se enojó en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has enojado y por qué ha decaído tu semblante? Si hicieras lo bueno, ¿no serías enaltecido? Pero si no lo haces, el pecado está a la puerta, acechando con todo. Le dice: tú lo dominarás. Apreciados amigos, Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Vemos que la agricultura y la domesticación de animales se practicaba entre los primeros seres humanos. El Señor a Abel mira la ofrenda, ¿verdad?, de Abel con agrado. Sin embargo, la de Caín no fue del agrado de Dios. Abel trajo una ofrenda de sangre. El texto bíblico nos presenta y nos aclara un poco más y dice que era el primogénito de su rebaño. Y Caín trajo una ofrenda de la vegetación, el fruto de la tierra. ¿Correcto? Muchos asumen que esta era la diferencia entre sus ofrendas, pero las ofrendas de grano eran aceptables ante Dios. Tú puedes revisar Levítico, el capítulo 2. Aunque no, esta ofrenda no servía para la expiación del pecado. Ahora, esta palabra ofrenda, ¿verdad? ¿Cuál es esta palabra? Tal vez en su lengua materna es la palabra minjá, ¿verdad? La palabra para ofrenda es la palabra hebrea minjá y se utiliza en su sentido más amplio, que abarca cualquier tipo de regalo que puede traer el hombre. A ver, pensemos en esto, amigos. Ninguno de los dos sacrificios se hace específicamente por el pecado. Nada de lo dispuesto está apuntando en esa dirección. Pero aquí viene lo importante, y acá necesitamos ir a Hebreos el capítulo 11, el versículo 4, porque el escritor a los Hebreos hace claro por qué la ofrenda de Abel fue aceptada y la ofrenda de Caín fue rechazada. Por la fe, Abel, dice el texto bíblico, Hebreos 11:4, ofreció más excelente sacrificio que Caín. La ofrenda de Caín, amigos, fue el esfuerzo de un ser humano, de una religión muerta, mientras que la ofrenda de Abel se hizo en la fe, en el deseo de adorar a Dios en espíritu y en verdad, en el deseo de someter la voluntad humana por sobre la voluntad divina. Necesitamos avanzar un poco más. El texto bíblico nos mencionó que Abel, ¿verdad?, trajo de los primogénitos de su rebaño y de su grasa del rebaño. Esto muestra que la ofrenda de Abel fue muy especial. La grasa del animal era un premio en aquel tiempo, por así decirlo, e iba a ser entregado a Dios cuando el animal fuese sacrificado. Tal vez para recordar esto necesitamos ir un poco más adelante en Levítico, el capítulo 3, versículos 16 y 17. Incluso Levítico, el capítulo 7, desde el versículo 23 al 25 se presenta esto, acerca de la grasa de los animales. La quema de grasa en el sacrificio delante de Dios se llamaba como un aroma agradable para Dios. Tú puedes revisar esto en Levítico, el capítulo 17, el versículo 6. Amigos, la ofrenda de Caín era sin duda más agradable estéticamente. Abel tal vez habría sido un caso sangriento, la ofrenda que él estaba llevando, ¿verdad? Sin embargo, Dios estaba más preocupado por la fe en el corazón de Abel o de cualquier ser humano que con la belleza estética o artística que pueda radicar también en desobedecer, en hacer la voluntad del ser humano y no la voluntad de Dios. En este caso, amigos, es un cordero por hombre. Más tarde en la Pascua será un cordero por familia. Luego en el día de la expiación era un cordero para la nación. Y por último, ¿recuerdas lo que dice Juan 1:29? Jesús, ¿verdad? Había un cordero que quita el pecado del mundo.
Mira lo que dice el versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has enojado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Aquí vemos una advertencia clara, así que necesitamos prestar atención. Esta es la advertencia de parte de Dios a Caín. Mira lo que dice el versículo 7. Si hicieras lo bueno, ¿no serías enaltecido? Pero si no lo haces, el pecado está a la puerta acechando. Con todo, tú lo dominarás. Apreciados amigos, Dios trata con Caín en términos de confrontación amorosa, en lugar de la afirmación automática. Dejó en claro que iba a ser aceptada si lo hacía bien. Por supuesto que Dios sabía las respuestas a esas preguntas, pero quería saberlo de parte de Caín y detener lo que estaba sucediendo dentro de sí mismo. Es por eso que le dice: si no lo haces, el pecado está a la puerta acechando. Dios advirtió a Caín, amigos. Dios nos advierte a nosotros en esta mañana. Dios te advierte a ti en esta mañana sobre el poder destructivo del pecado. Caín se puede resistir al pecado y encontrar la bendición, o puede ceder a pecar y ser destruido. ¿Cuál opción, cuál camino tomarás tú? ¿Resistirás el pecado con el poder de Dios? ¿O permitirás que el orgullo, que la vanidad, que el celo reina en tu corazón? Era lo que estaba pasando con Caín, amigos. El texto bíblico dice: y el deseo es para ti, pero tú debes gobernar sobre él. Debemos prevenir que el pecado nos domine, amigos. ¿Cómo hacemos esto? Al permitir a Dios que Él pueda reinar en nuestro corazón, que Él pueda dominar sobre nuestra voluntad humana y pecaminosa. Sin Dios como nuestro maestro, vamos a ser esclavos siempre del pecado. El versículo 9. Esta parte también es muy importante. Miren lo que dice el versículo 9. Entonces Jehová preguntó a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? La indiferencia, queridos amigos. El pecado de la indiferencia. Dios sabía la respuesta a esta pregunta. Él le preguntó a Caín porque quería darle la oportunidad de confesar su pecado y comenzar a hacer lo correcto después de hacer el mal. Dios también te da una oportunidad a ti. Nos entrega esta oportunidad para poder confesar nuestros pecados. Necesitamos volver al Señor. Amigos, Él le dice: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Esta respuesta de Caín es una respuesta muy conocida, ¿verdad? El hecho del asunto es que se supone que él iba a ser el guardián de su hermano, pero era ahora el asesino de su hermano, y él lo asesinó por la más baja de las razones: celos, molestia, orgullo. Abel, amigos, no había herido a Caín de ninguna manera. Esta furia asesina que dominó el corazón de Caín y su mente, este orgullo, amigos, se inspiró exclusivamente por un celo espiritual. Judas, el capítulo 1, el versículo 11, advierte sobre el camino de Caín, que es la incredulidad. Yo te invito a que esta mañana tú puedas recordar que leas una y otra vez el capítulo 4 de Génesis, el cual nos enseña que por sobre nuestra voluntad hay una voluntad divina, la cual nosotros debemos obedecer. Recuerda, no es lo exterior, sino la fe que tú llevas dentro, en el corazón, la fe hacia Jesús, hacia el poder que Él puede entregar. Recuerda, Dios nos puede hablar cada día a través de su palabra. Él le advirtió a Caín: si hicieras lo bueno, ¿no serías enaltecido? Pero si no lo haces, el pecado está a la puerta, acechando. Recuerda, no permitas que el pecado destruya tu vida. No permitas que el pecado destruya tu matrimonio, tu familia, a tus hijos. Dios en esta mañana nos entrega una advertencia, amigo, amiga. Es una nueva oportunidad que Él nos da. Si tú estás pasando un momento difícil, pídele a Dios que te liberte del pecado. Y ten la plena seguridad que Él lo hará. Confía en el Señor. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque en ella encontramos esperanza. Tú nos adviertes del pecado que acecha nuestra vida. Queremos hacer lo correcto delante de tus ojos, Señor. Bendice a cada familia, a cada amigo,
que está conectado del otro lado de la pantalla. Oramos, Señor, en el poderoso nombre de Jesús.